Fernando Barbarán, periodista y escritor. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, contame, ¿este es tu primer libro? ¿Hiciste otros libros? Sí, este es mi primer libro, el debut. Efemérides Necesarias es un libro que resume ya 10 años de trabajo en medios de comunicación de acá de la ciudad de Salta. Yo he empezado en la FM Noticias, en la 88.1. De los amigos Pómalos, que le mandamos un beso totalmente. bien grandote. Le mando saludos a los tres también, aprovecho. Bueno, y hay un amigo con quien ahora comparto ya medio de comunicación, Radio Novgorod, aprovecho para difundirlo. Bueno, me invita a hacer una columna. Me dice, ¿de qué tenés ganas de hablar? La verdad que no sabía muy bien qué hacer, por dónde empezar, y se me ocurrió hacer el desarrollo de efemérides de todos los días. En ese momento, bueno, teníamos un programa que salía de lunes a viernes. Entonces, bueno, agarraba las efemérides de, no sé, de hoy, 19 de agosto, y las desarrollaba en el programa. Obviamente eran efemérides, bueno, puntuales y de datos concretos, acontecimientos que, bueno, que habían sucedido y que de alguna manera tenían trascendencia. Entonces agarraba y desarrollaba el tema. Y obviamente siempre con una mirada crítica y, bueno, tratando de desarrollar los reveses de la trama que tiene siempre la historia. O sea que no es solo la FM, sino un desarrollo de cada una de ellas. Tenemos la tapita del libro, le pedimos a los operadores si la podemos mostrar, la tenemos a la tapa. A ver, ahí está. Saquemos el graph, así se puede ver. Y dice, Efemérides Necesarias, un libro de Fernando Barbarán. Esa ilustración, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde salió? Bueno, la ilustración de la tapa y la ilustración de todo el libro es de Julieta Barbarán, mi hermana. Bueno, que ella me ha ayudado, y la ilustración de la tapa es una imagen de ella, una interpretación de ella sobre la historia. Yo le he pedido particularmente que, bueno, trate de mostrar la historia como, no como un devenido, sino como un devenir, ¿no? O sea, que la historia siempre es dinámica. Nosotros estamos mal acostumbrados a ver la historia como algo que empezó y terminó. Además, algo frío, que está lejos de nosotros. Claro, alguna gente dice, no me importa la historia, no tengo idea qué pasó, pero no somos nada sin el pasado. Totalmente, totalmente. Y del pasado aprendemos. Claro. Bueno, ahí es donde quiero meter efemérides necesarias de aprender del pasado, ¿no? Porque siempre tenemos esta relación de la historia con quizás la antropología, los museos, como algo quieto, anquilosado en la mente, y no, repito, la historia es dinámica, y hay cierta justicia en conocer la historia, desarrollar y, bueno, justamente no cometer los mismos errores del pasado. Sí. ¿Qué es lo que hay dentro del libro y qué se puede ver? Bueno, acá he seleccionado 25 columnas que he desarrollado, como te decía, bueno, a lo largo de 10 años ya de trabajo en medios de comunicación. Hay 25 columnas seleccionadas sobre acontecimientos que van desde el orden internacional, pasando por cosas que sucedieron en el país, hasta el orden local, provincial, salteño. No sé, por ejemplo. Bueno, y también como es de efemérides, lo he acomodado por meses. Entonces, la primera efeméride que desarrollo es la Revolución Cubana, que se dio un 1 de enero. ¿Sí? Y bueno, y así va pasando cronológicamente a cómo nosotros tenemos dividido el año, ¿no? Por supuesto, a través de los meses. Y después, bueno, no sé, en abril hablo de la Fundación de Salta y, bueno, algunas imágenes particulares de la ciudad de Salta. O, bueno, quizás algo más salteño.
cuento quién fue el primer equipo de Salta en jugar en primera división. Empecemos por ahí. ¿Quién fue el primer equipo de Salta en jugar por primera división? Porque la gente quiere saber de qué se trata. Contame, a ver. Bueno, el primer equipo de salteño en jugar en primera división fue Juventud Antoniana en el año 1971. Y quizás mucho no se sabe, ¿no es cierto?, de eso, quizás mucho no se conoce. Y bueno... ¿Cómo fue? Contame. ¿Cómo fue que Juventud llegó? Porque yo no sé nada de fútbol, aclaro siempre, pero nunca escuché eso. Bueno, en esa época el torneo de la Asociación de Fútbol Argentina, de la AFA, se dividía en dos partes. Primero un torneo metropolitano de todos los equipos capitalinos y bonaerenses, y después un torneo nacional. En la segunda mitad del año se jugaba un torneo nacional. En el torneo nacional llegaban los clubes de las ligas mal dicho del interior, ¿no? De la Liga de las Provincias. Para clasificar a este torneo regional, los equipos tenían que jugar contra los equipos de las otras ligas en un gran torneo que se llamaba regional, y Juventud Antoniana llega a este primer torneo nacional del año 1971, ganando el torneo regional de 1971, jugando en las instancias finales contra un equipo de Catamarca, Sarmiento, y contra Gimnasia de Esgrima de Jujuy. ¿Y cómo nos fue? Ganamos. Ganamos, le ganamos al Lobo. Claro, clasificamos y vamos. Porque el otro no importa, la competencia que hay con el Lobo, o claro. Me equivoco. Bueno, sí, el Clásico del Norte claro. Es entre Gimnasia de Esgrima de Jujuy y Juventud Antoniana. Y bueno, y en ese momento, aprovecho obviamente en el desarrollo de la efemeridad a comentar cómo eran esos torneos nacionales, quiénes participaban. Bueno, la primera vez que acá en Salta se empezaron a ver equipos de primera división que podían venir, que venían acá y la gente podía ir a verlos. Y bueno, y cómo también ese primer nacional del 71 le abrió la puerta a los otros equipos salteños a participar de torneos de primera división. Después los hizo Central Norte en el año 72, creo, y Gimnasia y Tiro en el año 78. Y bueno, y también cuento la importancia de los torneos nacionales en el resto de la historia del fútbol, como el debut de Diego Armando Maradona. Ajá. Sería en un partido entre Argentino Junior y Talleres de Córdoba en el marco de un torneo nacional. Y bueno, y toda relacionada al fútbol. Contame otra perlita así de Salta. Esta, Juventud fue el primer equipo. Y tírame unita más, a ver. Bueno, quizás la más polémica, acá cuento en la efeméride de Salta un poco la historia de Hernando de Lerma, ¿no? Ajá. Que es un personaje bastante polémico, es un personaje, acá quizás lo vemos como un referente, pero Hernando de Lerma era un delincuente. Era un saqueador. Era un saqueador, sí. Era un delincuente, era un saqueador. De hecho, él murió preso en Madrid. Fue juzgado por la corona, por el virrey Toledo, en aquel momento, en Lima, y trasladado finalmente a Madrid, donde muere encarcelado. No sé, hay algunos detalles, como Hernando de Lerma se hacía llamar licenciado en leyes. No lo era. Claro, no lo era. Y bueno, y había cometido actos de abuso de poder en ciudades como Santiago del Estero y Tucumán. Y bueno, y finalmente es muy curioso también cómo cae, ya con Salta fundada, él, bueno, una especie de gobernador, que trabajaba para la corona, para el virreinato de Lima, termina cayendo porque hace sobrecontrataciones de familiares y de amigos. Lo mismo en que pasa ahora. Por eso cae. ¿Cómo Sí. fue eso? Bueno, el virreinato de Lima lo quería agarrar de alguna manera, y bueno, no lo podían hacer, quizás por los mecanismos legales de la época, y habían descubierto esto, no solamente el abuso de autoridad, sino la
sobrecontratación de empleados para el Cabildo de Salta, que eran allegados a Hernando de Lerma. ¡Qué Así loco! que bueno, imagínate del siglo XVI en adelante como... Ya viene desde ahí. Sí. ¿Y alguna cosa curiosa de alguien que conocemos, que haya muerto hace poco, que Bueno, a ver, quizás la más actual... quizás conozca yo más que vos, por los años, digo, ¿no? A ver, quizás la más Porque actual... me está interesando el libro, así que te estoy pidiendo varios adelanto, ¿eh? No, está bien, por supuesto. Hay de todo, pero mira, por ejemplo, cómo funciona también la lógica del efeméride, ¿no? El 1 de septiembre del 2022 se produce el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, señor. Bueno, en ese momento se me ocurrió hacer la historia de todos los intentos de magnicidio y los magnicidios en la historia argentina. Y bueno, y hay ahí algunos detalles. El primer magnicidio, Mariano Moreno, en la historia argentina. Y después, por ejemplo, bueno, hablando de un salteño, cuento sobre Miguel Ragone. A Miguel Ragone no lo podemos considerar como un magnicidio. Porque su cuerpo nunca fue encontrado. Claro, pero bueno, viste, lo manifiesto en el libro como diciendo, es un personaje de la historia. Primero, partir desde que es un magnicidio, ¿no? O sea, es cuando asesinan a alguien importante de la política, de la cultura, de la historia, etcétera, etcétera. Y con Miguel Ragone, con el cargo que tenía, ¿no es cierto?, la importancia que representaba su figura, deberíamos contarlo como magnicidio, pero no se puede porque Miguel Ragone todavía está desaparecido. Así es, contame, ¿dónde y cuándo a la Cámara 3 se presenta este libro que de entrada ya se ve muy interesante? Bueno, el miércoles 21 de agosto en la Biblioteca Provincial, ahí en la esquina de Belgrano y Sarmiento, donde antes era Tribunales. Ahí lo presentamos a Efemérides Necesarias a las 17 horas. Seguramente va a ser un gran éxito y felicitaciones, Fernando. Bueno, muchas gracias, Marcela. Era Fernando Barbarán, escritor y periodista.